Hoy vamos a conversar un poco sobre calidad, sobre pruebas de software, una breve introducción. La semana que viene vamos a entrar mucho más de lleno en pruebas de software y de hecho vamos a cerrar con la parte de pruebas de software, ¿no? Hay un pequeño cambio de planes. Yo creo que vale la pena que terminando pruebas, la materia del parcial vaya hasta allí, ¿ok? Y después de esto nos concentremos en arquitectura de software. Noten que yo trato de hacer estos reacomodos y los he hecho semestre tras semestre en todo el curso, pensando en el producto y en lo que ustedes necesitan para el producto, ¿ok? Entonces salir de la parte de pruebas es importante, llegar a la parte de arquitectura también es muy importante. Después de eso tenemos tiempo de hablar de interfaz, de un montón de aspectos misceláneos quizás, ¿ok? Bien, entonces bueno, quizás un poco el subtítulo de esta pequeña presentación es seguro que el software funciona bien, seguro que hace lo que el cliente quiere que haga. Ya hemos hablado de requisitos y vamos a empezar a vincular un poco eso y a vincular un poco los requisitos con la calidad, con el desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. Cuando uno habla de calidad de software, ¿qué es calidad de software? ¿Qué es para ustedes calidad de software? Es más, ¿qué es para ustedes calidad? Que algo sea bueno. No sé, ¿alguien quiere añadir algo más? ¿Que funcione? Bien, ok. Eso. Muy bien, pero ¿y qué significa que algo sea bueno? ¿Qué significa que algo funcione bien? Habrán otras dimensiones. Ajá. Que sea lo que el cliente espera. Ajá, y si yo hago un software, por ejemplo, que tiene todos los... O sea, satisface, entre comillas, las necesidades del cliente, pero resulta y pasa que es costosísimo de mantener, ¿será un producto de buena calidad o de mala calidad? Hace lo que el cliente quiere, responde con los tiempos de respuesta que el cliente pide, pero resulta y pasa que cada vez que me pides un cambio, yo te digo que son 6 meses de trabajo y muchos millones de bolívares de inversión. ¿Será eso un producto de calidad? Entonces nos empezamos a dar cuenta que el concepto de calidad y todo lo que gira alrededor del término calidad es bastante complejo, ¿okay? No es algo realmente trivial y tiene muchas dimensiones y muchos aspectos sobre los cuales podemos jugar. Y pues el software, evidentemente, calidad de software no se salva de eso, ¿no? Inclusive la calidad puede ser algo muy subjetivo. A veces nosotros juzgamos la calidad de un producto por la marca, por ejemplo, ¿ok? Entonces decimos que el producto de tal marca es de muy buena calidad y resulta que, no sé, lo que fabricaron en ese momento para esa marca resultó ser una porquería, pero lo compramos y creemos que es de buena calidad por un aspecto tan simple como la marca, ¿okay? Entonces, bueno, es complejo el tema, ¿no? Fíjense que un poco las primeras aproximaciones, la calidad es sinónimo de software que funciona acorde a lo especificado por el cliente. Eso empieza a tener cierto sentido y lo mencionaron aquí. Y hoy en día se considera que una de las mejores métricas de calidad de software es la satisfacción del cliente con respecto al producto desarrollado. Y eso es cierto, eso es perfectamente cierto. Y quizás ya hemos respondido un poco a esa pregunta hace un rato, ¿será suficiente? ¿No? Y nos damos cuenta que la respuesta es no necesariamente, porque podemos tener casos patológicos como el que acabamos de mencionar. Entonces uno puede pensar esto en términos de 3 visiones distintas. Uno puede pensar, por supuesto, desde el punto de vista del usuario que tiene necesidades, que necesita valor, que necesita un producto que le aporte valor, facilidad de uso. Del usuario, por ejemplo, que necesita un producto que falle o que produzca pocos errores. De nada me sirve un software que cumpla con todos los requisitos funcionales que tiene el sistema si se estrella cada 5 minutos. ¿Okay? Realmente voy a terminar odiándolo. De nada me sirve un software, por ejemplo, que funcione quizás, que cumpla con todos los requisitos funcionales, que se estrelle muy pocas veces, pero que cada vez que se estrella pierdo toda la información de todo mi disco duro. Definitivamente eso también es un problema, ¿ok? Eso es recuperación frente a fallas o frente a errores. Entonces hay que ver la calidad desde ese punto de vista. Hay que ver la calidad desde el punto de vista del negocio, ¿ok? Y ya vamos a volver a eso.
Hay que ver la calidad desde el punto de vista de los desarrolladores. Entonces, para mí esto es muy simple. Para mí esto es algo así como que, ¿qué tanto puedo dormir de noche? Yo soy el desarrollador de un producto. ¿Qué tanto duermo realmente de noche? ¿Qué tan miserable es mi trabajo? ¿Okay? Y eso es importante, ¿eh? ¿Qué tan miserable es mi trabajo? ¿Realmente voy al trabajo motivado porque el producto sobre el cual que estoy desarrollando está bien hecho? ¿Es fácil trabajar en él? ¿Lo hago a gusto? ¿O realmente voy al trabajo diciendo, no, ese código realmente es un desastre, hacer cualquier cambio es un dolor de cabeza, cambio algo y se dañan 3 cosas distintas? ¿Se dan cuenta? ¿Okay? Y básicamente eso se resume. Las 2 primeras frases son vistas desde el punto de vista irónico, desde el punto de vista chistoso, pero se resume a qué tan fácil de entender, mantener y modificar es el producto sobre el cual estoy trabajando. Ahí hay un aspecto de calidad asociado, ¿ok? Y nos vamos a dar cuenta que luego tenemos en el negocio el retorno de inversión. A mí lo que me interesa es vender, a mí lo que me interesa es generar algún valor y producir algún valor, tener algún retorno de inversión. Hay una relación costo-beneficio, ¿qué tanto me cuesta desarrollar este producto? ¿Okay? ¿Cuál es el costo y cuál es el beneficio? Y eso es lo que en cierto sentido me da el retorno de inversión. ¿Okay? Y eso tiene mucho que ver también con la calidad de los desarrolladores, o sea, qué tan fácil de mantener y de modificar es el producto. Si yo te digo, cada vez que tú me pides un feature nuevo en el producto, yo te digo son 6 meses de trabajo, simplemente no hay una buena relación costo-beneficio, probablemente. Entonces hay 2 aspectos fundamentales de calidad, en principio para mí. Uno es la calidad externa, y es la calidad que uno ve desde afuera como usuario, ¿ok? O sea, tiene su impacto principal en la percepción que tiene el cliente del producto. Si yo te doy a ti un producto que funciona muy bien, que es eficiente, que es muy fácil de usar, que no se estrella, etc., el producto, el usuario va a tener una percepción muy positiva del producto. ¿Bien? Entonces es la que de alguna forma sufre o disfruta el cliente directamente. Y el otro aspecto de calidad es la calidad interna, que es la que usualmente vemos o sufrimos los desarrolladores, y indirectamente la sufre el cliente de una u otra forma. Si tiene que esperar 6 meses por un nuevo release, por un nuevo feature, que a lo mejor es trivial, es una tontería, está sufriendo esa calidad interna. ¿Okay? Y tiene su impacto principal en lo mantenible y lo flexible que es el software desarrollado, muy importante, ¿ok? Y generalmente, esto no es una regla que siempre se da, pero generalmente una buena calidad interna tiende a producir un producto con una buena calidad externa. Si cuidamos la calidad interna del producto, bien, podemos reaccionar rápidamente, podemos responder rápidamente frente a fallas, defectos, etc. Y podemos garantizar, es más fácil garantizar una buena calidad externa. ¿Okay? Y quizás lo que pueden ver aquí, la calidad interna está muy relacionada con aquello de qué tanto puedo dormir de noche, qué tan miserable es mi trabajo, y está en extremo relacionada con el negocio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sobre todo hoy en día en el mundo tan cambiante, yo necesito features nuevos a cada rato y necesito ponerlos en el mercado muy rápido. Por lo tanto, tengo que tener una estructura de software, tengo que tener un nivel de calidad que me permita hacer esos cambios fácilmente. ¿Okay? Entonces, la calidad interna tiene que ver también con el negocio. Y la calidad externa tiene que ver con el usuario y con el negocio. Por supuesto que si yo hago un producto de mala calidad, los usuarios no van a querer usarlo y mi negocio no va a ir bien. ¿Okay? No voy a tener el adecuado retorno de inversión. Entonces esta es una interesante forma de ver cuál es la relación, cuáles son estas 3 distintas visiones de la calidad y cuál es la relación entre la calidad externa y la calidad interna con estas 3 visiones. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, ojo, lo que yo quiero, hay algo que creo que es fundamental y que inclusive ha sucedido en ediciones anteriores del curso, ¿bien? Es que hay que cuidar muchísimo la calidad interna. No se ha cuidado en versiones anteriores del curso de calidad interna. Lo que termina generando resultados nefastos en muchos sentidos. Y los principales afectados son ustedes mismos, que terminan con productos que después son muy difíciles de mantener. Para que tengan una idea, hay 3 productos que han salido de cursos de ingeniería de software que se están desarrollando. Uno ya se terminó, se transformó en un juego de Android para celulares, ¿ok?
Otros dos productos los estudiantes los quieren desarrollar de modo propio. Yo he aceptado ayudarles en ese sentido. Y en esos dos productos particularmente hemos tenido serios problemas de calidad interna. O sea, hemos estado en situaciones en las que hay que cambiar ya muchas cosas del código para poder tener juegos y productos viables a largo plazo. Entonces, eso implica costos, eso implica tiempo, eso implica retrabajo, esfuerzo, y es lo que quiero que tengan en mente. O sea, traten de mantener en el producto una buena calidad interna para que sea sustentable después en el tiempo. ¿Okay? Bien, ¿existe alguna relación entre la calidad de un producto de software y sus requisitos funcionales o no funcionales? Creo que se ha dicho, pero ¿existe alguna relación? Si yo como usuario les pido algo y ustedes hacen otra cosa totalmente distinta, ¿ese software será de buena calidad? Hay una relación. ¿Okay? Si yo como usuario te pido un software que sea usable, que sea fácil de usar, y por supuesto establecemos algún parámetro de medida de eso, y resulta que me hacen un software que es extremadamente difícil de usar, ¿será de buena calidad? Entonces hay una relación entre los requisitos no funcionales y los requisitos funcionales y la calidad del software. ¿Okay? Mientras más logremos satisfacer los requisitos, tanto los funcionales como los no funcionales, de mejor calidad será el software, sobre todo la calidad externa. ¿Okay? Entonces, la calidad del software, en resumen, un poco, es el conjunto de cualidades que caracterizan y que determinan su utilidad y su existencia. Y por supuesto, para que un software sea útil y su existencia tenga sentido, entre otras cosas, tiene que satisfacer las necesidades de los clientes, de los usuarios. ¿Bien? Y en otra definición, por ejemplo, es que la calidad es sinónimo de eficiencia, flexibilidad, corrección, confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, seguridad, integridad y cualquier otro atributo que se defina que debe tener un producto de software. ¿Les suenan conocidos esos atributos? Deberían, porque están íntimamente ligados a requisitos no funcionales. ¿Okay? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la relación que existe entre la calidad y los requisitos, los funcionales y los no funcionales? Bueno, primera regla, hay que satisfacer los requisitos para tener software de calidad. ¿Okay? ¿Y qué es una falla de software? Se le llama incidente a veces. ¿Se les ocurre? Y mientras que eso sucede, ustedes lo piensan un poquito. Fíjense en esto. Una falla de software básicamente sucede cuando un desarrollador introduce algún tipo de error en el código. Estoy tipeando mi código, de golpe, no sé, se me ocurrió ver algo en YouTube, me desconcentré y cuando regresé creí que la condición ya la había revisado y no la revisé y quedó una condición en un if sin revisar y ups, ¿okay? Pasó de largo. Eso es un error humano. Bien, ese desarrollador cometió un error e introdujo un problema. Luego ese sistema, ¿okay?, se pone en producción con los defectos introducidos, ¿okay?, baja calidad, si lo quieren ver desde ese punto de vista, o un error desafortunado, no se detectó ese problema antes de poner el sistema en producción. Opcionalmente, en algunos casos puede suceder que los usuarios disparen ese error, el usuario hace algo que justo cae en ese if y por lo tanto produce un error. O puede suceder que el usuario esté usando el software de forma imprevista, eso sucede mucho. Programamos una aplicación, la ponemos en producción y resulta que después tenemos usuarios que no están usándola de la forma en que pensamos que fuese usada y que iba a ser usada. Y eso es símbolo, por ejemplo, de otro problema. Eso es símbolo de un problema en los requisitos, no entendimos bien lo que el usuario quería, o es símbolo de un mal diseño de interfaz de usuario. ¿Okay? Pero ya vamos para allá. Eso es opcional. Y en cualquier caso sucede algún resultado, algún tipo de consecuencia no deseada, algo explota, algo se estrella, etc. ¿Okay? Entonces básicamente una falla de software ocurre cuando un programa no cumple con las especificaciones, es decir, no cumple con el comportamiento esperado de dicho programa. Y el costo que producen las fallas de software puede ser inmenso. Y si no me creen,
Déjenme ponerle un poco más de volumen, si puedo. Me encanta este video. A final decision to go was taken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Allumage. Décollage. Oups. Tous les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale. 37 seconds into the launch, the onboard computers decided 501 was 90 degrees off course. Fuegos artificiales. Díganme si esos rostros no son un poema. Pobre gente, They ¿no? Por made an supuesto. automatic adjustment of the trajectory as the rocket was traveling at the speed of sound. Díganme si esos rostros no son un poema. Años de esfuerzo y de trabajo que se van literalmente al diablo. ¿Les pareció lo suficientemente costoso? Bueno, resulta que ese chiste costó 370 millones de dólares. ¿Y saben cuál fue la razón del problema? La razón del problema fue que el cohete, ¿okay?, tenía el sistema de guía del cohete, reutilizaron componentes del Ariane 4. Ese cohete es el Ariane 5. Entonces ellos reutilizaron componentes del Ariane 4, ¿vale? Componentes de software, el software que guiaba la trayectoria. Bueno, lo que sucede básicamente es que en algún sitio tenían un componente de software que utilizaba un número entero de 64 bits, ¿vale? Ahora, en el Ariane 4 ese número se mantenía muy pequeño, se mantenía debajo de cierto rango y todo iba bien. Pero en el Ariane 5 ese número, en algún sitio, en algún componente de software, trataron de hacerle un cast, una conversión, ¿estamos de acuerdo?, a un entero de 16 bits. Y la gente dijo, no hay problema. No hay problema porque ese número se va a mantener lo suficientemente pequeño y el cast va a ser posible. Vamos, ¿cuántas veces no han hecho en C++ un cast de un entero, un short, o de un long a un int y ese tipo de cosas? Y uno dice, no, el número no va a ser nunca lo suficientemente grande como para que esto suceda. O cuántas veces uno no ha programado un algoritmo y ha dicho, este es un valor autoincremental y es literalmente imposible que esto exceda el tamaño de un entero. Así que pongámoslo a incrementar por siempre. ¿Ok? Esa es otra historia interesante. Bueno, el punto es que ellos hicieron el cast, se equivocaron, el número en efecto fue mayor que el rango que permitía ese número de 32 bits, y el cohete creyó en un momento dado que instantáneamente, en lugar de ir hacia arriba, estaba yendo hacia abajo. Y el algoritmo de control trató de hacer la corrección correspondiente de curso con resultados catastróficos. Y tuvieron que tomar la decisión de explotar el cohete para evitar mayores daños. ¿Okay? Fíjense, es un error estúpido si se ponen a pensar. ¿Lo explotaron ellos? Sí, lo explotaron ellos. Cuando evidentemente se sale de control, toman la decisión de dinamitarlo. ¿Okay? De hecho, aquí hay 3 videos. Uno es el que acaban de ver, otro es un video corto, 20 segundos, que es básicamente también lo mismo que acaban de ver, y otro es un excerpt de un programa de History Channel hablando sobre la historia, con mucho más detalle. Les recomiendo que lo revisen. ¿Okay? Fíjense, tremendo error, ¿no? Este me encanta también. Miren, el Mars Climate Orbiter, eso fue en 98, creo, si mal no recuerdo, no recuerdo bien. Bueno, por 9 meses
el satélite, el cohete, aceleró a lo largo del espacio y le enviaba la información a la NASA en unidades métricas. ¿Okay? Pero los ingenieros de tierra, ¿okay?, en el piso, en la tierra, le estaban respondiendo al satélite y sin darse cuenta le estaban respondiendo en unidades imperiales, inglesas, libras, pulgadas, etc. ¿Okay? Bueno, resulta que el contratista que hizo el software del satélite trabajó en metros, MKS, mientras que el contratista que hizo el software de control en tierra trabajó en unidades imperiales. Fue error creo que fue Lockheed Martin, que trabajó con unidades inglesas, ¿no? Por supuesto, creo que a estas alturas todos saben lo terrible que puede ser confundir las unidades en física. Bien. Bueno, el resultado fue que el satélite simple y llanamente aceleró, el cohete aceleró más de lo que tenía que acelerar. Y cuando llegó a Marte, simple y llanamente no entró a la atmósfera con el ángulo deseado, con la trayectoria deseada, y se desintegró. Y este tipo de satélites utilizan la atmósfera para frenar, ¿okay? Así que dependen mucho de ingresar en la atmósfera al ángulo correcto para poder reducir su velocidad y entrar en órbita y ahorrar combustible. Bueno, eso no sucedió. Como ustedes ven allí, la trayectoria real fue de 57 kilómetros, creo que es de altura, mientras que la trayectoria esperada era de 226 kilómetros. Un pequeño error, ¿vale? Eso costó 125 millones de dólares. Okay. Fíjense el costo de no poder poner un sistema en producción debido a su baja calidad. Estaban construyendo un nuevo aeropuerto y el aeropuerto no pudieron abrirlo por más de 6 meses porque el sistema de manejo de equipajes no lograban estabilizarlo por fallas de software. O sea, no lograban ponerlo en una situación en la que pudiesen decir es lo suficientemente confiable como para manejar las operaciones de manejo de equipaje de un aeropuerto tan grande como ese. Y eso le llegó a costar en algún momento dado a la contratista más de cerca de 1.1 millones de dólares diarios por multas, intereses, etc. Ups. Y por supuesto que el costo es incalculable cuando las fallas afectan a la vida humana, ¿no? Por ejemplo, una falla en el sistema de defensa Patriot, esta falla es genial, en el video de History Channel que les acabo de mencionar está, y de verdad que es genial, realmente. Permitió que un misil Scud iraquí impactara una barraca de soldados americanos en Darán, en la Primera Guerra del Golfo, si mal no recuerdo, causando la muerte de 28 personas y dejando 98 heridos. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Alguien alguna vez ha tenido problemas con los números flotantes? ¿Por casualidad? Bueno, resulta que hay ciertos números, Pablo dice sí, hay ciertos números que los computadores no pueden representar. Entonces, por ejemplo, un tercio, que es un número periódico, un décimo, que no es un número periódico, son números que los computadores, los puntos flotantes, no pueden representar. Entonces, cuando ustedes empiezan a sumar ciertos números, unos tras otros, empiezan a generar errores, porque no están sumando un décimo. Están sumando algo que está cerca de un décimo, pero no es un décimo. ¿Okay? ¿Recuerdan aquel chiste de 2 más 2, 3.99999 Intel Inside? ¿No? Ok, entonces, bueno, vamos por ahí. Bien, el punto es que esta gente tenía un contador de tiempo, ¿okay?, que lo iba incrementando en un décimo de segundo, algo así. Entonces ellos iban incrementando eso en un décimo de segundo, y el sistema, el radar, tenía un sistema de rastreo que cada cierto tiempo emitía una onda de radar, detectaba el misil, ¿okay?, entrante, y dependía de ese contador para poder decir, bueno, dentro de tanto tiempo voy a emitir otra onda de radar en el sitio en el que creo que está el misil por la trayectoria que voy detectando, y lo voy encontrando y lo voy rastreando. ¿Okay? Bueno, ese pequeño delay en el tiempo, cuando recién encendía en el sistema, no generaba problemas, todo funcionaba a la perfección, pero cuando el sistema tenía cierto tiempo funcionando, y no era mucho, eran unas 100 horas, una cosa así, el error ese en el tiempo hacía que el pulso de radar, hacia donde apuntaba el radar, allí ya no estaba el misil, estaba más atrás o más adelante, y por lo tanto el radar perdía el tracking, ¿okay?, del misil. Muy tonto, es difícil de ver ese problema.
Y a lo mejor el ingeniero que lo codificó dijo, esto nunca va a suceder, este entero nunca se va a desbordar, este error de punto flotante nunca va a ser crítico. Bueno, resulta que después de 100 horas más o menos el error en dónde miraba el radar y cuándo y dónde estaba el misil era de unos 600 metros, más o menos. Y de hecho la Fuerza Aérea recomendó en sus manuales, reiniciar el sistema cada cierto tiempo. O sea, de hecho ellos decían, en el video ellos decían algo así como que reiniciarlo frecuentemente, pero fíjense lo que no es dar métricas, lo que no es dar valores concretos, pero nunca dijeron qué tan frecuentemente. ¿Okay? Bien, la actualización de software, por cierto, que resolvió el problema, llegó un día después del incidente, irónicamente. Bueno, por supuesto también, inclusive por razones personales, ¿no? Fíjense esto, en la guerra de las Malvinas, el Her Majesty's Ship Sheffield fue hundido por un misil Exocet porque el software falló en detectar el Exocet como un misil enemigo y no se dispararon los sistemas de defensa. ¿Por qué falló en detectar el Exocet como un misil enemigo? Porque el Exocet estaba dentro del arsenal argentino y el Exocet también estaba dentro del arsenal inglés. Por lo tanto, para el buque inglés el Exocet era un misil amigo, ¿ok? Y falló en detectarlo. Bueno, en fin. Ahora un ejemplo, por supuesto, mucho más dramático, aunque las razones son realmente alucinantes. El software de la máquina de radioterapia Tirac 25 produjo varias muertes por sobredosis. Los defectos en ese software produjeron varias muertes por sobredosis de radiación. ¿Y por qué fueron los problemas? Porque si los operadores usaban lentamente la interfaz de usuario, el software funcionaba correctamente. ¿Qué sucedió? Que cuando los operadores empezaron a volverse más diestros, a usar mejor el software, a saber usarlo, a poder utilizarlo más rápido, ¿okay? Empezaron a utilizar más rápido la interfaz de usuario y eso generó una condición de carrera, ¿okay? Un place condition, y generó la falla y produjo el problema. O sea, si usan el software lentamente, funciona bien, pero cuando los usuarios lo empiezan a usar muy rápido, funciona mal. Resultado, no sé, creo que fueron 20 muertos, una cosa así, por problemas de este tipo. La moraleja aquí es que la falla de software se esconde al final del día en cualquier lado. Muchas veces no tiene consecuencias serias, pero puede llegar a tener consecuencias realmente serias, ¿okay? Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. ¿Se debe medir la calidad del software? Sí, la calidad del software se puede y se debería medir, aunque no siempre es fácil medir la calidad del software. Hay métricas, hay formas. Las métricas generan muchos dolores de cabeza. Hay gente que está muy de acuerdo con las métricas, hay gente que les hace la guerra a muerte. Inclusive dentro de algunas métricas particulares hay gente que considera ciertas métricas muy beneficiosas, hay gente que las considera muy nocivas. Entonces es un tema muy polémico realmente. Por ejemplo, uno puede medir la cantidad de defectos por línea de código históricamente a lo largo del producto. Entonces uno puede tomar y puede decir a lo largo del tiempo tenemos un promedio de, no sé, 10 defectos cada 1000 líneas de código. Y esos números son alarmantes realmente en algunos casos. Cantidad de defectos por release. Uno puede agarrar y puede decir, bueno, el primer release de Windows XP tuvo tantos defectos. Cuando fuimos a hacer el primer Service Pack, tuvimos que parchar o que arreglar tantos defectos. Y eso es una idea un poco de la calidad del código, ¿okay? O cantidad de defectos por X unidad que a ustedes se les ocurra. Defectos por clase, defectos por método, defectos por desarrollador, defectos por commit, defectos por, no sé. Uno puede medir la calidad de un software, por ejemplo, por medio de la conformidad con ciertos estándares de programación, por medio de cosas como la complejidad ciclomática, las aserciones por línea de código, etc. O sea, uno puede tomar y decir un software y a lo mejor su calidad externa es muy buena o pareciera ser muy buena,
pero cuando uno mira la conformidad con ciertos estándares de codificación, uno se da cuenta que el código por dentro es un desastre. Por lo tanto, eso es algo que es poco confiable. Bien. La complejidad ciclomática, vamos a hablar de eso más adelante, y nos dice qué tan complejo es un algoritmo. Nos da un índice. Las aserciones por línea de código podrían introducirlo dentro de la conformidad con estándares de programación, pero por ejemplo los compiladores tienen muchas aserciones por líneas de código. ¿Saben lo que es una aserción? Un assert, ¿no? Un assert es una línea que uno habilita, que uno puede chequear una condición. Es básicamente uno pone assert y entre paréntesis pone la condición. Y lo que significa es, asegúrate que la condición sea verdadera. Si la condición no es verdadera, estréllate, porque hay un potencial problema. ¿Ok? No es algo que tiene o no debería tener un impacto en el algoritmo, en el cómo funciona el código, solo deberían chequear condiciones, porque tienen la peculiaridad de que se pueden desactivar. Entonces uno puede, por ejemplo, en desarrollo utilizar las aserciones y en producción después desactivarlas para que eso corra más rápido o lo que sea, o evitar algunas estrelladas no deseadas. Entonces, los compiladores, por ejemplo, tienen muchas aserciones, los manejadores de base de datos, y generalmente eso permite utilizar algunas técnicas de prueba que después quizás hablaremos, ¿no? Pero hay otras métricas, por ejemplo la cobertura de código. Más adelante hablaremos sobre eso, pero que tanto mis pruebas cubren el código que estoy desarrollando. ¿Bien? La cantidad de pruebas que tengo podría ser una medición. Ojo, el tener muchas pruebas o tener mucha cobertura de código no implica que tengo software de buena calidad, porque puede ser que tenga muchas pruebas o mucha cobertura, pero tengo muy malas pruebas. ¿Ok? Y eso no es necesariamente sinónimo. Cualquier tipo de prueba que puedan aplicar y las métricas resultantes que eso genere, estudios o pruebas de usabilidad, es decir, poner a los usuarios, más adelante hablaremos de interfaz de usuario, poner a los usuarios en un laboratorio a hacer ciertas tareas con el software y a hacer ciertas mediciones sobre qué tan fácil o difícil fue hacer la tarea, tanto mediciones directas como indirectas. ¿Bien? Y en general casi que cualquier otra métrica que ustedes puedan imaginarse. Pero de nuevo, o sea, las métricas hay que tomarlas con cuidado, porque hay cosas como, por ejemplo, el tener muchas pruebas no necesariamente implica que el software es de buena calidad. El tener muchas aserciones no necesariamente implica que el software es de buena calidad. Puede implicar que escribí muchas aserciones tontas que no capturan realmente problemas. ¿Ok? Entonces es algo que hay que tener en mente, muy en mente, y tener cuidado con eso. Y después hay otro concepto importante aquí, que es el de verificar versus medir la calidad. Verificar, medir la calidad, versus asegurar la calidad. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? ¿Qué significa verificar o medir la calidad? Sacar estas cuentas. ¿Ok? Imagínense que yo les doy un trozo de software desarrollado ya y les digo, ¿qué calidad tiene este software, Maurín? ¿Qué calidad tiene esto? Y pues tú te inventarás algunas métricas, quizás, verás si eso tiene pruebas, si no tiene pruebas, verás si las pruebas corren, si no corren, etc. Y me dirás, la calidad de esto es tanto, en función de esa métrica que definas, o que hayamos definido de común acuerdo. ¿Y qué significa asegurar la calidad? A ver, fíjense en algo, ¿no? ¿Recuerdan el proceso en cascada? Hablamos un poquito de esto cuando hablamos de agilidad. Yo sigo un proceso en cascada, no lo recomiendo, pero sigo el proceso en cascada, y cuando llegamos a integración y pruebas del sistema, resulta que el sistema explota. Nada sirve. Los testers dicen, ese sistema es una porquería. ¿Qué hemos hecho? Medimos la calidad. Tomamos una regla, ¿ok? Y medimos la calidad de ese sistema. Ahora, la pregunta, ¿qué sucede cuando ahí se encuentran problemas? ¿Sirve de algo? Bueno, sí. Sirve para darnos cuenta que el sistema es un desastre. Pero en cascada ya es muy tarde. Ahí ya es muy tarde, ¿ok? Sí, Maurín, el sistema que tu equipo desarrolló no sirve. No lo podemos poner en producción. Acabamos de perder $100 millones. Hay que invertir $50 millones más en arreglar eso, si es que lo logramos arreglar.
¿Okay? Medir calidad implica eso. En un momento instantáneo tener una idea de cuál es la calidad del sistema. Asegurar calidad es buscar la manera de que no lleguemos a ese punto. Ver que eso no pase, no suceda. ¿Okay? O sea, básicamente, Maurín, vamos a desarrollar un producto. ¿Cómo vamos a hacer para asegurarnos de que cuando lleguemos a la etapa de prueba, si estamos usando cascada, o cómo vamos a hacer para estar seguros de que el sistema va a funcionar bien? ¿Qué podemos hacer para lograr eso? ¿Okay? ¿Cómo se ataca el problema desde el punto de vista ágil? Constantemente. Ir midiendo la calidad constantemente. Tener ciclos cortos y tener feedback rápido. ¿Qué tal? ¿Qué logramos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es de buena calidad? ¿Es de mala calidad? Hacer pruebas al desarrollar. Usar cosas como TDD, por ejemplo, y tener un conjunto de pruebas constantemente. Pruebas de regresión. Pruebas que me dicen no solo qué está roto de lo que acabo de hacer, sino qué he roto de features o características anteriores. ¿Ok? Hay una visión constante que debe encargarse de asegurar la calidad. ¿Okay? Entonces, bueno, o sea, como les decía, o sea, asegurar la calidad tiene que ver con el proceso, cómo desarrollo el software, con las prácticas, qué prácticas utilizo, hago pruebas unitarias, utilizo TDD, ¿ok? Por ejemplo, utilizo software que valida o verifica la calidad interna de mi código, hay software que hace eso. Tiene que ver con los recursos. ¿Tengo buenos desarrolladores de software o tengo desarrolladores de software que resuelven los problemas parchándolos y se olvidan del problema y más nunca los revisan? ¿Okay? Entonces, asegurarse la calidad tiene que ver mucho con esos aspectos. Mientras que verificar la calidad tiene que ver mucho con el producto. Aunque hemos visto, por ejemplo, con la visión ágil, que no necesariamente verificar la calidad tiene que hacerse al final. ¿Okay? Es algo que se puede ir haciendo continuamente y se transforma en una herramienta para asegurar la calidad. Entonces, por ejemplo, si hacemos pruebas continuas del producto, estamos en cierto sentido asegurando la calidad, si hacemos buenas pruebas. Si hacemos integración continua, estamos asegurando la calidad. O sea, si cada vez que alguien hace un commit, por ejemplo, al control de código de versiones, el control de código fuente, tengo un robot que toma el software, corre todas las pruebas y me dice, sí, eso está funcionando bien. Si hacemos entregas frecuentes, estamos asegurándonos la calidad, etc. Entonces, un poco la visión ágil ataca el problema de esa manera. Entonces, bueno, para hacer software de calidad, ojo, asegurar la calidad es necesario tener buenos procesos, buen personal y buenas prácticas. Y hablando un poquito del costo de la calidad, ¿cuál será el costo de la calidad? Intuitivamente, ¿qué me pueden decir del costo? ¿Cuál será el costo de hacer un producto de muy buena calidad? ¿Será costoso? ¿Será barato? ¿Cuál será el costo de hacer un producto de muy mala calidad? Costosísimo. ¿Okay? Entonces, bueno, el costo de la calidad y la calidad de un producto, por supuesto que es relativa, ¿okay? De un producto a otro. Por ejemplo, un software elaborado para el control de naves espaciales, por supuesto que debe ser confiable a nivel de 0 fallas, lo más posible. Y si no, recuerden lo que le pasó al Ariane 5, recuerden lo que le pasó al Mars Climate Orbiter, etc., ¿no? Un producto de software que va a ser explotado durante un largo periodo de tiempo, 10 años o más, necesita ser confiable, mantenible, flexible, etc., para disminuir los costos de mantenimiento y de perfeccionamiento durante el tiempo de explotación. Si yo voy a hacer un sistema de control de tráfico aéreo, es algo que se va a usar durante mucho tiempo, probablemente va a haber que arreglar problemas, hacer algunos añadidos, etc. Tengo que asegurarme que tengo una buena calidad interna para poder trabajar bien sobre ese sistema. ¿Okay? Y un software hecho para ejecutarse una sola vez no requiere el mismo nivel de calidad que los productos anteriores. Caso típico que yo coloco aquí, por ejemplo, situación PDVSA paro petrolero. ¿Okay? En paro petrolero quisieron desarrollar, no sé si finalmente lo hicieron, ¿okay? Pero quisieron desarrollar un software para controlar, para racionar la gasolina que le daban a la gente en las bombas de servicio, y cómo hacían, lo racionaban por carro. Entonces la idea era tener un policía con una radio que mirara la matrícula, radiara la matrícula a un sitio donde tenían algunos operadores con el software y consultaran por medio de una base de datos cuándo fue la última vez que ese carro le echaron gasolina.
¿ok? Para poder garantizar que el carro le echaban gasolina, no sé, una vez por semana, una cosa así, y poder repartir la gasolina. Por supuesto que el paro petrolero duró, ¿qué? 1 mes y medio, 2 meses, no recuerdo, ¿bien? Pero el asunto es que ese software lo necesitaban para ya, y se iba a usar durante muy poco tiempo. Entonces la calidad probablemente interna no era quizás una preocupación. ¿Vale? Si la interfaz de usuario era bonita, no era una preocupación. Si era muy fácil de usar o no, tampoco era una preocupación. ¿Ok? Pero por ejemplo el software que hace más o menos lo mismo, el racionamiento de la gasolina en Táchira o ahora en Maracaibo, funciona distinto. Es un software que está pensado para ser explotado y utilizado durante un largo periodo de tiempo. Hace más o menos lo mismo al final del día. ¿Ok? Entonces allí la calidad interna quizás del producto es importante. Y cuando hablamos de costo, por supuesto que esto tiene un costo asociado, ¿no? Hacer un software a nivel de 0 falla tiene un precio, cuesta dinero. Bien, pero hay que entender este concepto que es clave, que es the cost of quality, el costo de la calidad. Y es básicamente el costo de no hacer un producto con la calidad suficiente versus el costo de hacer un producto con excesiva calidad. Y lo pueden ver muy fácilmente con un gráfico. ¿Okay? Fíjense que en el vertical, ¿okay? En la Y tenemos el mayor costo hacia arriba, en la X, en el horizontal, tenemos mayor calidad hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que significa la línea azul? Es el costo del desarrollo. Hacer un producto de muy mala calidad a lo mejor cuesta poco, ¿ok? Hacer un producto, la calidad va subiendo hasta que hacer un producto de altísima calidad quizás es costosísimo. ¿Se entiende lo que significa esa curva? ¿Okay? La línea roja representa el costo de mantenimiento, soporte, el costo del cambio, el costo de operación. O sea, la línea roja representa aquello de el software funciona muy bien, pero necesito un nuevo feature, son 6 meses y no sé cuántos millones de cualquier unidad monetaria que se les ocurra. ¿Bien? Y básicamente están relacionados. O sea, si hacemos un producto de muy mala calidad, vamos a tener un costo de operación, un costo de soporte, un costo de mantenimiento, de cambio muy alto. Por lo tanto, el costo total realmente que voy a tener va a ser la suma de esos dos costos. ¿Lo ven? Y eso es la curva verde. La curva verde lo que me está mostrando es la suma de esos dos costos. Por supuesto que si yo hago un producto de altísima calidad, potencialmente estoy bajando los costos de mantenimiento, soporte, cambio, operación, etc. Bien, y entonces la suma de esos dos costos también va a ser altísima. Y ojo, estas curvas, creo que estas son cuadrados, ¿ok? Las curvas son cuadráticas y son completamente inventadas. Pero estas curvas no tienen por qué ser necesariamente así. Por ejemplo, el costo de soporte, mantenimiento, soporte, cambio, operación puede a lo mejor quizás estancarse mucho más arriba, mucho antes. O quizás inclusive puede subir porque el software es demasiado complejo también. No sé. ¿Okay? Pero la idea es que el objetivo es que se lleven el concepto general aquí. Y no es algo que es trivial de medir tampoco. Ustedes quieren estar allí, justo en el valle de la curva verde. O sea, ustedes quieren estar en ese punto en el que el costo del desarrollo, ¿okay?, sumado con el costo de mantenimiento, soporte, cambio, operación, etc., es mínimo. Y fíjense que eso se hace mucho a veces en manufactura también. Por ejemplo, cuando sacan un automóvil y detectan que hay una falla en el automóvil, hay que tomar decisiones. ¿Qué es más barato? ¿Enfrentar los costos de las demandas después por los distintos accidentes que se puedan producir? ¿O reemplazar cierta cantidad de automóviles y repararlos con hacer la reparación respectiva? Ese es un ejemplo triste, por supuesto, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Con? ¿El Prius es? ¿Automóvil? Ok. Claro. De hecho, la otra compañía pagaba la gente $1,000 porque le quedara el Prius y ahora uno de sus Ok. Bueno, sí, el mercado automovilístico tiene esa clase de historia. Esa no la conocía. Pero sí ha sucedido muchas veces con frenos de automóviles, etcétera, ¿no?
y en principio, bueno, creo que es lamentable que se tomen esta clase de decisiones, ¿no? De esa forma. Pero bueno, en software lo podemos pensar, o sea, lógico que lograr la arquitectura perfecta que nos dé la calidad perfecta y lograr no sé, hacer todas las revisiones técnicas que implica tener calidad perfecta, eso va a ser muy costoso. Entonces, a lo mejor si lo que estamos haciendo y lo que estamos desarrollando es un sistema web para, no sé, X, Y, Z, no vale la pena. Pero si lo que estamos es poniendo ese software en un satélite que vamos a mandar a Júpiter y que no puede fallar, deberíamos de hacer ese tipo de cosas para garantizar esa calidad. ¿Cuál es el costo de la falla? Esa es un poco quizás la pregunta. Bien. Y quizás un concepto que está asociado y se muestra mucho en la literatura es el concepto de verificación y validación. Son muy usados, muy malentendidos y básicamente son redundantes. Siguen hablando un poco de lo que hemos estado conversando, ¿no? Fíjense que cuando uno habla de calidad de software en general y uno habla de validación, y esto lo conversamos cuando hablamos de requisitos, si lo recuerdan, cuando uno habla de validación, uno lo que está haciendo es comparando realmente el cliente o lo que el cliente realmente necesita con las especificaciones del producto. Entonces es como si uno estuviese respondiendo a la pregunta, ¿se está construyendo el producto correcto? O sea, ¿estoy desarrollando el producto que Maurín como cliente tiene en mente? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Ese tiene en mente son los requisitos. ¿Estoy construyendo ese producto realmente? O sea, cumplo con las expectativas del cliente. Y cuando uno habla de verificación, uno habla de la relación que existe entre las especificaciones y el producto. ¿Se está construyendo el producto correctamente? ¿Cumple el producto con las especificaciones? Y básicamente es responder la pregunta del software corre, funciona como debería. ¿Bien? Entonces, cuando uno habla de verificación, uno piensa mucho más en pruebas y en este tipo de cosas. Cuando uno habla de validación, uno habla de contrastar y de sincronizar la visión del cliente con la visión del producto, en cierto sentido. Y de nuevo, o sea, en la visión ágil este tipo de cosas se hacen. Cuando ustedes se ponen a pensar, el Product Owner es mucho el encargado de lo que es la validación en Scrum. ¿Bien? Lo que en el planning se sincroniza quizás esa visión que tiene el Product Owner cliente con la visión que tienen los desarrolladores de lo que hay que hacer. Si usamos prácticas de XP, por ejemplo, y utilizamos pruebas unitarias y utilizamos TDD, estamos haciendo verificación. Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, hay mucha disciplina detrás de esto y los métodos ágiles no son tan indisciplinados como se los suele llamar a veces. En cada entrega. ¿Ah? En cada entrega, al final de cada entrega se hace un demo, se le muestra al cliente. Participan todos los clientes, usuarios. Se valida. ¿Realmente esto es lo que querían? Si esto es lo que querían, somos felices. Si esto no es lo que querían, bueno, ya va, ¿qué sucedió allí? ¿Cómo mejoramos el proceso? Pero perdimos solo una semana de trabajo, no perdimos 6 meses de trabajo. ¿Okay? La moraleja aquí es que, independientemente del proceso de desarrollo que estén usando, sea una cascada, sea RUP, sea ágil, etc., la verificación y la validación es algo que debería suceder a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Porque de nuevo, si yo llego a la parte de pruebas y pruebo y me doy cuenta que el producto es una porquería y que no concuerda con lo que el cliente realmente quería, es tarde. Ahí ya no hay nada que hacer. Perdimos $100 millones. Okay. ¿Lo vas a pagar de tu bolsillo? O sea, no sabemos ya a esas alturas qué vamos a hacer. Entonces debería ser un proceso constante a lo largo de todo el desarrollo. Y esto es una frase muy personal, que a mí me parece. El buen software, para mí, depende fundamentalmente de los detalles. Depende en el proceso de validación y de verificación se pulen los detalles, se atan los cabos sueltos. Pero depende mucho de estar pendiente de los detalles. ¿Okay? Y hablando ya de verificación y de validación, entrando en la parte de verificación, hay 2 maneras fundamentalmente de verificar la calidad. Unas se les llaman técnicas estáticas y otras se les llaman técnicas dinámicas. Cuando uno habla de técnicas estáticas, uno está hablando de aquellas técnicas en las que uno, sin correr el software, sin correr el producto, puede inferir o puede encontrar potenciales problemas. ¿Okay? Cuando uno habla de pruebas o de técnicas dinámicas, son aquellas en las que el producto está corriendo.
O sea, yo necesito ejecutar el producto para poder encontrar posibles problemas. Dentro de las técnicas dinámicas están fundamentalmente las pruebas. ¿Okay? Dentro de las técnicas estáticas hay varias. ¿Okay? Inspecciones técnicas, análisis estático y verificación formal. Vamos a hablar de las dos, en realidad. Por ejemplo, cuando uno habla de técnicas estáticas, uno puede hacer inspecciones técnicas, revisiones técnicas, y uno puede hacer inspecciones técnicas de documentos, de aspectos del diseño, etcétera, dependiendo también ágil, no ágil, etcétera. ¿Okay? Pero, por ejemplo, ustedes pueden tomar el documento de requisitos y hacer algún tipo de verificación, revisarlo para ver que no hay inconsistencias, para ver que no hay omisiones, que no hay ambigüedades, que no hay algunos aspectos difusos, etc. Ustedes pueden hacer validaciones para comprobar que eso concuerda con lo que el cliente quiere. Ustedes pueden tomar cualquier aspecto del diseño del software y hacer alguna revisión, revisar eso con sus colegas para ver si ese diseño realmente soporta los requisitos no funcionales que se desean del software. Y en base a eso encontrar detalles y ir refinando. ¿Se sigue la idea? ¿Okay? Uno puede hacer, por ejemplo, revisiones técnicas del diseño de interfaz de usuario, prototipos en papel. Uno puede hacer inspecciones o revisiones técnicas del código. Y básicamente, ¿qué se trata? Hay muchas formas de hacerlo, desde las más formales y no sé qué tan eficientes, dependiendo del caso, de sentarse con un grupo de desarrollo, distribuir código y proyectar el código en un video BIM y empezar a atacar o a revisar el código. Somerville, por lo menos la 6ª edición en la página 429, habla sobre eso y es muy interesante, sobre todo porque muestra lo costoso que puede realmente hacer eso. O sea, sentarse a mirar código y analizar código y a ver qué tan bueno, qué tan malo es ese código manualmente, puede ser muy costoso. Pero, por ejemplo, XP resuelve el problema de una forma muy simple, porque resulta y pasa que esas inspecciones de código se ha determinado que encuentran muchísimos errores. Inclusive encuentran muchísimos más errores, son más eficientes a veces encontrando errores y bugs y problemas que las mismas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que dice XP? XP dice, bueno, si las revisiones de código son tan buenas, pues hagamos algo simple, revisemos código todo el tiempo. Programemos en pareja. Entonces, una de las visiones racionales de las razones para programar en pareja es esa, que mientras que tienes a alguien concentrado quizás, que es el piloto, concentrado en los aspectos menudos de la programación y del código, tienes a alguien que está constantemente mirando el código, pensando en posibles oportunidades de mejora, detectando posibles bugs que esa persona que está inmersa en el código no está detectando, etc. Entonces, constantemente se está haciendo una revisión de código. ¿Okay? De hecho, una de las razones, por ejemplo, en contra de las revisiones manuales de código o la visión formal es que generalmente después de cierto tiempo, 1 hora o algo por el estilo, la gente se cansa, eso lo pueden leer en el Somerville, y empieza a ser ineficiente hacer la revisión de código, porque empezamos a pasar errores que no deberíamos haber pasado por alto, o que si estuviésemos revisando esos frescos, quizás no pasaríamos por alto. Y esa es una de las potenciales razones por las que cuando uno hace programación en parejas hay cambios constantes cada cierto tiempo. ¿Okay? Entonces, en general es eso. También hay análisis estático del código, pero que es completamente automatizado. Entonces, los IDEs, los entornos de desarrollo modernos, incluyen muchas de esas herramientas. Si ustedes toman Eclipse y declaran una variable privada y nunca la usan, van a tener un warning. ¿Okay? Realmente ese más que el Eclipse es el compilador. Si ustedes toman y tienen una variable local que no están utilizando, van a tener un warning. ¿Okay? Y así sucesivamente. Entonces, en pocas palabras, tienen una herramienta que mira el código y puede empezar a detectar pequeños aspectos en la codificación que son triviales, pero que pueden generar grandes dolores de cabeza. ¿Okay? Y hay herramientas que llevan esto a extremos, o sea, que hacen cosas que el compilador no hace y que el entorno de desarrollo no hace y que expanden esto. Y, por ejemplo, detectan cosas como comentarios mal puestos, ¿okay? Detectan cosas como métodos con excesiva complejidad ciclomática, ya hablaremos qué es eso más adelante. Detectan cosas como métodos muy grandes,
detectan cosas como clases muy grandes, detectan cosas como variables que deberían ser o atributos de clases que deberían ser final y que no son final, etc. Hay una lista de 4 productos allí que son CheckStyle, FineBooks, PDM y Almurapi. ¿Okay? Y bueno, nosotros vamos probablemente a utilizar alguno de estos. Yo estoy preparando las configuraciones correspondientes e inclusive parte de la evaluación este semestre del producto va a ser completamente objetiva con este tipo de cosas. O sea, vamos a agarrar el código, por supuesto yo les voy a dar las reglas para que ustedes sepan a qué se enfrentan, y vamos a agarrar el código, vamos a pasarle esta herramienta al final del semestre y a generar un número, a ver qué tan bueno es el código en función de la herramienta o qué tan malo es el código en función de la herramienta. Tan simple como eso. ¿Ok? Entonces ya llegaremos a eso cuando empecemos a codificar. Aún estoy trabajando en acomodar las configuraciones correspondientes. ¿Alguna pregunta? Por cierto que esas herramientas son netamente del mundo Java, pero las van a encontrar para C, C++, PHP, Python, Ruby, etc. ¿Okay? Hay una de cada tipo y color que ustedes quieran. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Y entrando ya quizás a la parte de pruebas, de nuevo, pensando ahora en las técnicas dinámicas, hay muchos también tipos de pruebas, hay pruebas de muchos tipos, de muchos colores, y hay muchas clasificaciones. Es bastante difícil tratar de generar una clasificación absoluta. Esto es realmente un intento, básicamente. Pero, por ejemplo, tienen pruebas que varían según el aspecto evaluar. Según el aspecto evaluar, yo puedo tener pruebas funcionales o pruebas no funcionales. Cuando uno piensa en pruebas funcionales, son pruebas que verifican o validan que cierta funcionalidad o cierto feature o característica del sistema esté presente y trabaje como debe trabajar. ¿Okay? Pero, por ejemplo, muchas veces las pruebas funcionales son pruebas de sistema. ¿Okay? Porque son pruebas que prueban el sistema como un todo, desde la interfaz de usuario hasta la base de datos, si estamos hablando de un sistema de este tipo, y de regreso. Podemos hablar también de pruebas no funcionales que validan muchos aspectos de los requisitos no funcionales. Entonces, por ejemplo, si dijimos que el sistema, bajo ciertas condiciones de carga y con ciertos hardware y servidores, debe aguantar, no sé, 20 peticiones por segundo, entonces nosotros montamos nuestra plataforma y buscamos la forma de simular esas 20 peticiones por segundo, y si logramos hacer que el sistema se caiga, pues no pasamos las pruebas de rendimiento, las pruebas de estrés. ¿Okay? Y si no logramos hacer que el sistema se caiga, entonces estamos acorde con los requisitos y las necesidades no funcionales de rendimiento de estrés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Pruebas de instalación, por ejemplo, que es ver cómo funciona el sistema en el entorno ya del cliente, ¿okay? Después de instalado. ¿Funciona? ¿No funciona? Se sorprenderían lo difícil que es muchas veces, si no se hace bien, el paso del entorno de desarrollo, o sea, de mi laptop, de mi computador, al entorno de producción. ¿Okay? Muchas veces todo deja de funcionar, entonces hay que tener cuidado con eso. Estaba leyendo en estos días, si nos buscan, conocen los chistes de Chuck Norris. ¿Sí? Bueno, hay algunos de software al respecto, y uno de esos decía: Chuck Norris no necesita ambiente de desarrollo, Chuck Norris desarrolla en el ambiente de producción. Bueno. Pruebas de seguridad, ver qué tan seguro es el sistema. Entonces son todos atributos asociados, pruebas asociadas a características no funcionales del sistema. ¿Okay? Por ejemplo, dependiendo del grano del componente a probar, y esto vamos a entrar mucho más en detalle luego, puedo hacer una prueba de sistema, o sea, estoy probando un aspecto completo del sistema, completamente integrado, o puedo hacer una prueba de integración, estoy probando solo un trozo del sistema, ¿okay? Un subsistema, un conjunto de piezas, o puedo hacer una prueba unitaria, estoy probando un solo método o una sola clase del sistema, por ejemplo. Entonces ahí, dependiendo del componente, del grano del componente que voy a probar, tengo un conjunto de características. Dependiendo de si conozco el código o no, vamos a ver que pueden ser pruebas caja negra o caja blanca. Si no conozco el código, son caja negra; si conozco el código, son caja blanca. Dependiendo del nivel de automatización, pueden ser pruebas manuales o pueden ser pruebas de regresión, pruebas automatizadas. Y hay otros tipos de pruebas que quizás es difícil categorizar. Por ejemplo, las pruebas de aceptación son las que hace el cliente al final para determinar si acepta o no el producto.
Hay pruebas alfa, pruebas beta, en algunas ópticas se las puede ver como pruebas de aceptación. ¿Quién sabe lo que es una prueba alfa? ¿No han escuchado nunca el término? ¿Y una prueba beta? ¿No? Tienen que haberlo hecho en algún momento. Una prueba alfa es generalmente ponemos el producto en un ambiente de operación y ponemos un conjunto de usuarios preseleccionados a probar el producto, ¿ok? De manera que esos usuarios utilizan el producto y empiezan a encontrar errores y reportan, por supuesto, los errores. ¿Bien? Es un ambiente muy controlado. Ponemos una prueba beta, por ejemplo, es básicamente lo mismo, solo que ya no selecciono a los usuarios, o sea, puede ser un beta abierto, donde la gente empiece a usar el producto, a lo mejor gratuitamente o a muy bajo costo, pero el producto no está terminado todavía, no damos garantías de que funcione perfectamente, ¿no? Entonces son muy útiles, cuando podemos hacer pruebas alfa y pruebas beta, son muy útiles para tener una idea inicial o tener un conjunto de reportes iniciales de bugs que quizás se han escapado de todo el resto de las pruebas que estamos haciendo, ¿okay? Entonces, bueno, muchas de estas las vamos a dejar aquí como simplemente una visión conceptual. Muchas las vamos a entrar mucho en detalle, sobre todo vamos a entrar mucho en detalles que según el conocimiento de código, según el nivel de automatización y del grano del componente a probar. Y vamos a tocar las partes, aspectos funcionales o no. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Bien, finalmente un resumen con algunos enlaces muy interesantes sobre historias de fallas de software. Muchos de los que les he mostrado aquí han salido de estas páginas, de libros de texto, etc. Es difícil, muchos se repiten inclusive entre muchas de las páginas. Vale la pena sentarse a leer un rato, ¿okay? Hay historias muy dramáticas, historias muy irónicas, muy chistosas, etc. Pero es como aquello de tratar de ver las barbas del vecino ardiendo para ponerlas de uno en remojo, ¿okay? Vale la pena. Bien, con eso finalizamos esta parte.